Amén. Entonces, ese fue el milagro más lindo que hizo Jesús, ¿verdad? Aunque nosotros no llevamos días aquí escuchando la palabra, pero sí llevamos años escuchando la palabra y compartir el alimento con las personas como lo hizo Jesús. A mí me hace vivir y tener presente ese día que Jesús hizo que sus discípulos repartieran el pan. Así que yo creo que vienen tiempos donde nosotros tenemos que ajustarnos más a vivir como Jesús lo hacía. Amén. Así que hoy le quiero hablar, la misericordia es pertinente todos los días. Diga conmigo, la misericordia es pertinente todos los días. La Biblia dice, estuvimos viendo en este mes que Dios es dueño de todo. Nosotros somos mayordomos y nosotros daremos cuenta a Dios. Y que Él es dueño de todo, de los ríos, de los mares, de las estrellas, de la luna, del sol, de los árboles, todo de usted. Él nos hizo a nosotros. Así que Dios es dueño de todo. Así que Él nunca se le acaba nada. Él es la fuente inagotable. Nunca se le acaba nada. A nosotros sí se nos acaban las cosas. Se nos acaba ¿a cuánto se les acabó el tanque de gas en los días pasados? Se nos acaba el tanque de gas, pero a Dios no se le acaba nada. Porque Él es la fuente. ¿Cuántos le dan un aplauso al Dios Padre? Porque Él es la fuente, amén. Y quiero ir a Proverbios 22:4 para darle un texto bíblico que vimos días pasados. Y dice Proverbios 22:4, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Díganlo conmigo, riquezas, honra y vida. Diga conmigo, vida. Donde está la vida está la salud. Donde está la vida hay fuerza. Donde cuando hablamos de vida, ahí hay fortaleza, ahí hay fe. O sea que quien carga la vida, carga fe, carga fortaleza, alegría, gozo, esperanza. Amén. Y el que carga la vida, escuche esto, el que carga la vida, a mí la Biblia dice que es una remuneración. ¿Qué es la palabra remuneración? Una recompensa, un salario de Dios, por decirlo así, en el término terrenal. O sea que es una recompensa de dos cosas. Diga conmigo, humildad y temor de Dios. El temor de Dios quiere decir obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es inevitable que usted cargue la vida de Cristo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es inevitable que nosotros no seamos honrados. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es inevitable que usted comience a recibir riquezas. ¿Y qué es riqueza? Lo que predicamos días anteriores, las riquezas espirituales. La palabra riquezas, según la Biblia, hablamos de que es fuerza, fortaleza, es gente, lugares, conquista, territorios. Y esta palabra remuneración me llamó la atención. Esta palabra remuneración es la palabra osher en el hebreo y significa riquezas y bienes. Mire esto, riquezas y bienes. Entonces, lo que Dios te está diciendo, que cuando usted y yo somos humildes, Él nos va a remunerar con riqueza, con honra y con vida. Cuando somos humildes y obedecemos a Dios, Él nos va a remunerar con riqueza, o sea, fuerza, nos va a rodear de gente, no estaremos solos. Amén.
Nos va a rodear de discípulos, nos va a rodear de hermanos, nos va a rodear de familia, nos va a dar descendencia, nos va a dar fuerza, valentía, pasión, espíritu. Amén. Para todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén así fuerte? Nos va a dar. Usted sabe, cuando usted ve la palabra vida en la Biblia, para mí vida quiere decir estar avivado. O sea que si usted carga la vida de Dios, usted está avivado, usted está vivo. Avivado quiere decir que usted está vivo. Y como usted está vivo, usted resucita gente. Como usted está vivo, usted anda con el poder de resurrección de Cristo para resucitar gente, para animar gente, para levantar gente, para darle esperanza a la gente. No importa cómo esté, no importa cuál sea su condición. Usted está avivado para darle la mano a alguien y levantarlo. Y decirle: levántate y resplandece. Pero cuando usted no tiene vida, usted anda por ahí quejándose con todo el mundo, deprimido, negativo, como dicen en el mundo. Pero cuando usted tiene la vida, usted transmite vida a los demás. Ahora, ¿cómo se recibe esa vida? ¿Cómo se recibe? Por el temor de Dios, la obediencia a Dios y la humildad. Amén. ¿Y qué es humildad? No es ser pobre. ¿Ok? Si no, los pobres estuvieran llenos de vida. La humildad es ¿qué? Obediencia. ¿Qué más? ¿Qué? Rendición, amar al prójimo, por hacerse de último y poner a los demás primero, hacerse el más pequeño en el reino de Dios y hacer que todos los demás sean más grandes. Diga conmigo: humildad y obediencia a Dios. Amén. Entonces, ahora quiero ir al libro de Lucas. Y voy a ir a Lucas 15 del 11 al 32. Y quiero hablarle de la historia del hijo perdido. Mi Biblia Reina Valera le habla hijo perdido. Otras Biblias habla del hijo pródigo. Pero la mía dice el hijo perdido. Y dice: y también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Los muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desapareció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle de la herencia que el padre le había dado. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre,
he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Dice así: ha revivido. Y dice, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. ¿Cuántos le dan gloria al Señor Jesús? Denle un aplauso. Puedo sentir la presencia del Señor. El Señor me ministró toda la semana con esta palabra. Y no es fácil entender a Dios, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para nosotros. Todos los días hay nuevas misericordias. Y tú sabes por qué todos los días Dios derrama nuevas misericordias. O sea que si ayer alguien no tomó de esa misericordia, Dios no la reparte hoy de lo que quedó ayer. Hoy Dios abre a las 12 de la noche, cuando empieza el nuevo día, una fuente de nueva misericordia. Y nos da una nueva misericordia porque Él es la fuente de la misericordia. Pero nos da nueva misericordia. ¿Tú sabes por qué? Yo le preguntaba a Dios por qué, y me dijo esto: porque usted y yo, cuando no tenemos misericordia, caminamos en maldad. Cuando usted y yo no somos misericordiosos, no nos parecemos al Padre. Cuando usted y yo no somos misericordiosos, no somos humildes. Entonces, dice la Biblia que Él nos da misericordia porque usted y yo necesitamos caminar todos los días con misericordia. Usted y yo, voy a volver a decir esto. Para nosotros caminar en esta tierra con cielos abiertos, con la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, necesitamos todos los días un nuevo depósito de misericordia de Dios. Todos los días necesitamos un nuevo depósito de la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y me quedaron acá cerquitica. Gloria, denle un aplauso al Señor. Amén. Todos los días necesitamos un depósito de misericordia para cumplir la obra de Dios, para ser buenos esposos, buenas esposas, hijos, padres, compañeros, hermanos. Necesitamos de la misericordia de Dios. Amén. Entonces aquí el Padre, cuando habla de esta palabra, cuando Jesús habla de esta palabra del hijo perdido, hay algo que a mí me impacta, que yo quiero que Dios toque su corazón hoy.
porque el Señor nos ministra siempre en nuestras vidas. Yo no sé cuánto le ha pasado a usted esto, pero voy a ponerle el ejemplo de un hijo. Porque a mí me ha pasado. Cuando un hijo no hace algo que uno quiere, lo primero que uno piensa es cómo lo castigo. ¿Qué le quito? Le voy a quitar el Nintendo, le voy a quitar la mesada de dinero que lleva a la escuela. ¿Qué le quito? Porque le voy a castigar. Y también esto me impresiona, porque cuando lo primero que nosotros queremos hacer es quitarle algo, porque nos vamos a la Biblia, a esa palabra que dice que Dios al que ama castiga y disciplina y toma por hijo. Pero a mí esta palabra me dice que la disciplina de Dios no tiene nada que ver con esto, con finanzas. No tiene nada que ver con la herencia de Dios. La disciplina de Dios tiene que ver con el carácter. La disciplina de Dios tiene que ver con nuestras formas de pensar. Pero esto es lo más lindo que me ministraba el Señor. Porque a mí me ha pasado cuando mis hijos hacen algo, yo lo primero que traigo a mi mente, y por eso es que soy la pastora. Usted nunca piense que los pastores son más santos. Los pastores han necesitado más misericordia de Dios. Usted nunca piense que un pastor es mejor o sabe más que usted. Es que un pastor fue procesado. Es más, la Biblia dice que Dios tomó lo desechado del mundo. Así que un pastor fue procesado en los procesos que Dios hace para poder enseñarle al mundo el corazón de Dios. Entonces, a mí me ha pasado cuando algo hacen mis hijos, lo primero que pienso es, ¿qué le voy a dejar de dar? ¿Qué le voy a quitar? Pero gracias a Dios, tengo un esposo que no es así. Que yo veo que más le da. Y yo me enojo y le digo, pero es que más le da. Y yo veo que más le da. Y yo digo, no entiendo eso. Pero el Señor sí lo entiende. Dice la Biblia que este hijo fue. Usted se imagina que su hijo le diga, me voy al mundo, dame mi parte de tu herencia. ¿Usted correría a vender la casa para darle la parte que le pensaba heredar cuando no estuviera en la tierra? Usted y yo diríamos, no, esto nos costó mucho, ve a trabajar, ve a estudiar. Pero este padre de la Biblia, cuando el hijo le pidió la herencia, no dijo nada. Le dio su parte. Y esto a mí me impacta. Le dio su parte. Este hijo se fue al mundo. Y dice literalmente el hermano que se gastó, el hermano mayor, que se gastó la plata con prostitutas. ¡Wow! ¿Se imaginan los religiosos? Él no se gastó la plata ni pagando casas, sino viviendo la vida loca, la vida pues de fiesta, pues que le llaman los religiosos, la vida de baile, la vida de prostitutas, de bares. Y el padre sabía que él iba a hacer eso. Y yo decía, wow, Señor, qué tan grande es este amor. Qué grande es este amor. Y el Señor me mostró algo. Que hay gente que tiene tanta necesidad de Él, pero que hemos mostrado una versión del Padre equivocada, que la gente no le busca. Pero este chico, este hijo de este padre, el padre sabía que se le iba a acabar la herencia. ¿Tú sabes por qué el padre le dio su parte? Porque el padre sabía que la herencia se le iba a acabar cuando él se desconectaba de la fuente. Y tú sabes lo que más me gusta de esta parábola, que lo que más me encanta es que Dios no amaba el dinero, no ama los bienes materiales. Y por eso Él no puso peros y dijo, esto es lo que quieres, tómalo. Vimos esa bondad de Dios allí.
Y este hijo se gastó el dinero con prostitutas, pero el padre sabía lo que estaba haciendo. Y dice la Biblia que cuando este hombre decidió: tengo que regresar a la casa de mi padre porque se me acabó el dinero, buscó trabajo, encontró trabajo apacentando cerdos. A tal punto era su necesidad que él quería comer de la comida de los cerdos, quería pelearse la comida con los cerdos. Pero cuando este hombre estaba comiendo esta comida, él dijo: wow, los empleados de mi papá están mejor en casa que yo. ¿Usted cree que este padre no sabía que eso se le iba a acabar? Porque la Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo y recibimos herencia con Cristo. Y lo lindo de esto es que la herencia de Dios es inagotable, nunca termina. Solamente termina cuando tú y yo nos separamos de la fuente. Así que cuando este hijo decide: tengo que ir a la casa de mi padre, porque allá en la casa de mi padre los empleados comen mejor. Esto es lo lindo, escucha esto. Y esto a mí me impactó. Wow, lo que él no aprendió en la casa del padre, lo tuvo que aprender afuera. Y así hay hijos que no aprendemos en la casa del padre. Pero como Dios es Dios de todo, Dios confía. Y Dios quiere que aprendamos a confiar. Que no importa, que Él nos va a enseñar. Y este hombre sabía que su hijo iba a aprender allá afuera. Y no usó el dinero para negárselo. Bueno, yo me pongo a pensar en el lugar de ese padre. Bueno, si mi hijo quiere ir al mundo, yo no lo voy a dejar que no vaya sin dinero. Que vaya. Pero yo me voy a asegurar que tenga sustento. Que él sepa que yo soy su padre. Y que no tenga necesidad de vender drogas, ni de matar gente, ni de robar un banco. Porque no importa lo que este hijo sea, yo soy su padre. Yo lo que quiero que tú veas hoy, cómo Dios mira a sus hijos. No importa. ¿Usted sabe qué? Porque nosotros creemos que el que está en el mundo haciendo cosas está usando otro dinero que no es el de Dios. Pero a mí la Biblia me dice que Dios es el dueño de todo. Lo que pasa es que nuestro Padre Celestial tiene tanta confianza en su creación. Él tiene tanta confianza en lo que Él hizo. Él tiene tanta confianza en su pueblo. Él tiene tanta confianza en todo, que Él sabía que él iba a aprender. Diga conmigo: iba a aprender lo que no pudo aprender en su casa. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Wow. El Señor me ministró y yo dije: ay, Señor. Y yo que a veces comienzo a: no le voy a dar más dinero cuando me pida. Wow, Señor, pero es que tú por eso eres Dios. Porque, y usted sabe que me dijo el Señor que te dijera: que nunca pienses que Él no es el que te provee. Que nunca pienses que Él no es el que te sustenta. Aunque tú falles, Dios seguirá siendo fiel en tu vida. Aunque tú no seas perfecto, Dios seguirá siendo fiel en tu vida. Pero hay cosas que no se aprenden. Todo, dice la Biblia, tiene su tiempo debajo del cielo. Y usted sabe qué es lo que más me gustó. El hijo decide: me tengo que ir. ¿Por qué? Porque ese hijo recordó que su papá nunca lo criticó, nunca lo juzgó, nunca le negó.
ese papá nunca lo trató mal. Y ese hijo, en su momento más necesitado, dijo: mi papá es tan bueno que yo me quería ir de la casa y él me dio para que me fuera. ¿Cómo no me va a recibir como empleado de su casa? Pero ese hijo lo que no sabía, que su papá era más que eso. Y dice la Biblia que cuando ese hijo regresa, el papá ya sabía que venía. ¿Usted sabe por qué el papá sabía que venía? Porque yo me imagino a ese padre orando por su hijo. Yo me imagino a ese padre clamando por su hijo. Señor, yo no le iba a negar el dinero a mi hijo, pero yo oro para que tú allá en el mundo le dejes entender lo que no pudo entender en la casa. Y yo no sé qué más oraba. Yo oro a Dios para que me dé esa oración. Pero cuando ese hijo regresa, dice que el padre sale. Yo creo que no lo dejó hablar porque él iba con el discurso ya escrito. Él ya había hecho un discurso. Y en el discurso escrito había dicho: voy a ir. Y él conocía a su papá. Así que lo primero que le tengo que decir a él es lo que le gusta escuchar: he pecado contra ti y contra el cielo. Porque cuando Dios le dio la ley a Israel en el antiguo pacto, le dijo: voy a poner de testigo a los cielos y a la tierra que te he dicho esta ley. Así que este chico regresa con el discurso que sabía que iba a tocar el corazón del papá. Eso me impacta. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti he pecado, pero estoy aquí arrepentido. Amén. Y estoy arrepentido y yo quiero pedirte que me des trabajo como uno de los jornaleros. ¡Qué corazón de ese padre! Ni siquiera discutió, mandó a llamar: por favor, tráiganme un anillo, tráiganme un vestido, tráiganme los mejores zapatos, mátenme el mejor becerro, tráiganme la mejor comida. Esta noche es una noche para hacer fiesta. ¿Por qué? Porque ha regresado mi hijo. Amén. Y esto me impacta. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no comenzó a recriminarle como somos nosotros. No comenzó a decirle: ¿a dónde estabas tú estos años? Tú te fuiste, me traicionaste. Eres como Judas. Te gastaste todo, fuiste mal agradecido. ¿Verdad que hacemos eso? Y el Señor me dijo: tú sabes, hija, ¿por qué ustedes hacen eso? Porque confían en ustedes y no en mi misericordia. Porque confiamos demasiado en nosotros, en lo que sabemos, en lo que tenemos, y no en la misericordia de Dios. Pero cuando tú entiendas que para llevar la vida que Dios quiere que llevemos, necesitamos todos los días recibir esa nueva misericordia, que el cielo abre un depósito en la tierra para todo el que quiera recibir misericordia de Dios. Ahora, la misericordia que tú y yo necesitamos, no la necesitamos nada más para que Dios sea misericordioso con nosotros. Tú y yo necesitamos misericordia para las demás personas. Oiga, había un poco de religiosos y hombres no religiosos que querían apedrear a una mujer porque ella había pecado, porque ella era adúltera, y la llevaron delante de Jesús. Porque según la ley, el adúltero tenía que ser apedreado. Y fíjese que Jesús no se puso a discutir con ellos, porque según la ley había que traer a los dos para apedrearlo a los dos. Pero ya en aquel tiempo ya existía el machismo, así que nada más querían apedrear a la mujer. Entonces ellos comenzaron: Señor, ¿qué dices tú? Y le llevaron a la mujer. Y Jesús le dijo: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y usted sabe que todo el mundo retrocedió, porque la Biblia dice que en la tierra no había ninguno digno de ser santo. En la tierra no había ninguno perfecto. En la tierra no había nadie que fuera como Dios. Así que ellos se fueron, retrocedieron, y Jesús le dijo: mujer, puedes irte. Y ella estaba sorprendida porque Jesús era un maestro de la ley.
Jesús dice, aquí nadie te acusa, aquí nadie te culpa, vete, puedes ir en paz. Pero Jesús le dijo, pero no vuelvas a pecar. Jesús le dijo, no vuelvas a pecar porque ya tal vez no esté yo. Y ese día ella encontró misericordia. Y encontró a Jesús. Y ella se convirtió en una discípula de Jesús porque Jesús mostró misericordia para ella. Entonces, eso me impacta de este padre. Este padre usó de misericordia para con su hijo, para recibirlo y posicionarlo en el mismo lugar. Esto quiero decirte. Dios es la fuente. Y cuando tú y yo estamos conectados a la fuente, nada se nos va a acabar. No se nos va a acabar la misericordia, no se nos va a acabar la provisión, no se nos va a acabar el amor. No importa qué tan difícil sea la vida o el caminar o la iglesia o el trabajo, la familia, el hogar, te voy a decir que lo que tú y yo necesitamos es misericordia. Ser portadores de esa misericordia. Y este hombre le celebró una fiesta a su hijo, la mejor fiesta. Así que venía ese hijo mayor